Continuamos con la Escuela de los Anales, pero revisando a los autores y a sus principales exponentes. De nuevo vemos a la Escuela de Anales siendo parte de las corrientes clásicas historiográficas y cómo éstas han ido evolucionando. Entonces, ya vimos a Mark Bloch y hoy vamos a otro historiador importante de esta generación de la Escuela de los Anales. Acá tenemos a Lucien Febvre, que va de 1878 a 1956. En el caso de Lucien Febvre, él generó un enfoque multidisciplinario incorporando elementos de psicología, sociología y geografía en el estudio histórico. Importantísimo, porque Lucien Febvre más Mark Bloch son los primeros que le van dando este carácter multidisciplinario a la historia. Ya no es la historia con el marco teórico positivista y su única función es la de narrar lo que sucedió en el pasado, sino que hay algo superior en el sentido de que se interpreta esa realidad del pasado. Además, hay algo importante que es, se deja de lado estudiar a los personajes, a los grandes personajes, y se pasa a estudiar a las sociedades. Por lo tanto, se visibilizan a estas personas dentro de las sociedades. Así que Lucien Febvre, Mark Bloch dan este impulso que va a generar un nuevo conocimiento en la medida de que la historia no se trata de narrar, sino se trata de interpretar y de comprender esos procesos sociales, psicológicos que han influenciado a los individuos. Entonces, con Lucien Febvre, Mark Bloch, la Escuela de los Anales busca eso, busca visibilizar y darle un dinamismo a la historia, en la medida de que no es solo narrar lo que pasó, sino que entender los procesos y los contextos. Y dentro de este estudio histórico aparece la historia de las mentalidades. Y ahí vemos la historia de las mentalidades, donde Febvre es uno de los que aporta, porque la historiografía, al ser desarrollada la historia de las mentalidades, crea un nuevo enfoque que permite entonces estudiar las ideas y las creencias y las representaciones colectivas de las sociedades del pasado. Entonces ya no es solo la historia de lo que pensaba el gobernante, sino que nos permite tener la posibilidad de analizar y comprender cómo era y cuál era
la visión de vida y el análisis que la gente de la Edad Media, ya que ellos eran medievalistas, tenía sobre su existencia. Entonces es importante Lucian Febvre y su aporte de la historia de las mentalidades. Hay él, en un libro que se llama El problema de la incredulidad en el siglo XVI, Febvre exploró cómo las ideas y las mentalidades de la época del Renacimiento, en lo que respecta a la reforma religiosa, afectaron el comportamiento de las estructuras sociales. Es decir, que es algo que no lo podemos apreciar de manera concreta, pero Lucian Febvre logró captar ese conocimiento y esas ideas y esa mentalidad de las personas 200 años atrás de él. Entonces es importante Lucian Febvre. Entonces Febvre también argumentó que la historia no solo debe estudiarse desde una perspectiva política o económica, sino que debe incluir el análisis de las mentalidades en lo que respecta a pensar el mundo desde el contexto de las personas en el pasado. Es decir, yo acá en mi presente puedo ver a las personas del pasado, estudiarlas, pero necesito captar las perspectivas que ellos tenían, analizar las mentalidades y de esa manera poder construir mejor el conocimiento. Aquí entonces vemos, aquí vemos claramente que hay una crítica a la historia tradicional. Y Lucian Febvre fue uno de los que más criticó los enfoques tradicionales, donde todo se centraba en la vida política, en las grandes figuras y en los eventos importantes, en la medida de que para él lo importante no era el sujeto líder, sino la sociedad de donde ese líder había surgido, y por lo tanto las concepciones ideológicas que tenía ese líder, indirecta o directamente, eran el resultado de la sociedad en la que vivía. Por lo tanto, era necesario estudiar esa sociedad, porque en la medida que yo estudio la sociedad, voy a comprender a esos individuos. Entonces, gracias a la fundación de la revista Annales, Febvre y Bloch promovieron un enfoque que amplió el estudio de la historia, donde ya no era la descripción y narración, sino que gracias a la geografía, a la economía, a la antropología y a la psicología, es decir, ciencias sociales, gracias a esas ciencias sociales se convierte la historia en interdisciplinaria, y en la medida de que la historia se hace interdisciplinaria, entonces lo que tenemos es un desarrollo analítico, porque ya no es solo narrar lo que pasa, sino ver todas las dinámicas sociales. Y dentro de este punto vemos la importancia de la geografía, porque la geografía dentro del estudio histórico, según Lucian Febvre, influye en la medida de que lo geográfico determina aspectos como la organización política, económica y las relaciones sociales. Entonces Lucian Febvre fue uno de los primeros, fue pionero en
explicar que lo geográfico determina, no impone, pero sí determina varias características de las sociedades. Y lo podemos ver en nuestras realidades, es decir, vemos sociedades agrícolas que generan gobiernos cuyas mentalidades y formas de dirigir a la nación son también agrícolas, es decir, autoritarias, centralizadas, etc. Vemos otras sociedades que son comerciales, que son comerciantes, y entonces a la postre lo que vemos es formas de gobierno que tienen mayor apertura. Por lo tanto, lo geográfico es importante dentro de las sociedades. También Febvre impulsó el concepto de la historia total. De nuevo, la historia se llenó con las otras disciplinas y las otras ciencias sociales y se llenó de las metodologías de investigación, de los objetos de estudio, y eso permitió ser interdisciplinarios y hacer historias totales, donde se abordaban todos los aspectos de la sociedad o de la época que se estudiaba. Entonces lo que logramos apreciar es esa historia total, una historia donde no es la figura política lo importante, sino las mentalidades, las relaciones sociales, la economía, las estructuras culturales y la influencia de la geografía en el entorno. Así pues, Febvre, dentro de la historiografía, entra en la historiografía clásica, pero ha influido la historiografía contemporánea. Entonces la Escuela de los Anales ha hecho un cambio, o mejor dicho, realizó un cambio de paradigma. Y fue el que favoreció con este estudio de las mentalidades, con este análisis de la geografía, influyó en una nueva visión de la historia, de la interpretación de la historia, de presentar la historia, es decir, de la historiografía. Así pues, tenemos que en las obras clave de Lucien Febvre está el problema de la incredulidad en el siglo XVI, que ya había mencionado, y en este libro pues se analizan la Reforma, el Renacimiento y las mentalidades de la Europa de finales de la Edad Media a allá la época moderna. También está su libro La Tierra y la Evolución Humana, donde se introduce el concepto de cómo el medio ambiente geográfico influye en las formas de vida de las sociedades y cómo además las sociedades interactúan con su entorno. Es decir, que se estudian a esta relación entre la geografía y las personas. Y otro concepto es la historia de las mentalidades, donde deja claro Lucien Febvre que las creencias, los valores y las concepciones colectivas son las que conforman la historia. Por lo tanto, la historia no es
el caudillo, sino la historia es cómo las sociedades se mueven a través de su mentalidad y a través de su medio geográfico en el que les toca vivir y desarrollarse.